Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la UNDU, instancia en la que hoy vamos a conversar con un equipo de profesores de la Escuela de Pedagogía, quienes desarrollaron un proyecto de investigación durante el año 2021. ¿Ya? El proyecto es titulado como el estudio del efecto de la incorporación de un proceso de estudio de clases en la construcción de conocimientos profesionales de docentes en formación. ¿Ya? Y es por eso que invitamos a pasar escena a la profesora Andrea Pizarro y al profesor Sergio Morales, quienes le damos la bienvenida. Hola Rafael, mucho gusto. Hola, muchas gracias muchas gracias por estar acá con nosotros y poder compartirnos un poco sobre la investigación que desarrollaron durante el año 2021 y puedan compartirlo también con la comunidad universitaria. Entonces, para comenzar, bueno, me gustaría que nos pudiesen contar un poquito en qué consistió esta investigación y cuáles fueron las principales motivaciones que tuvieron para poder desarrollarla. Voy a comenzar hablando de la motivación que nos llevó a desarrollar esta investigación. En la carrera de educación básica se ha evidenciado un problema en la articulación para evidenciar conocimientos disciplinares de los profesores y didácticos de los futuros profesores o los profesores en formación. Y es por eso que como carrera nos propusimos diseñar una propuesta de articulación donde trabajamos con alumnos de primer año del curso MAT EVA 160, y el curso de práctica profesional, que es el PRA 600. Entonces, lo que nos propusimos ahí es un diseño conjunto en donde el trabajo entre alumnos de primero y de último año nos iban a evidenciar si realmente podíamos potenciar tanto en el diseño y en la gestión de clases de matemática en torno a la sustracción. Creo que te respondí. No sé, Sergio, si quieres complementar. No, está bien así. Ya. Y con respecto a qué consistió, ahí hay algo súper interesante de lo que se hizo, porque, y ahí quiero hablar del equipo, el equipo está conformado por Sergio Morales, que es profesor de la asignatura MAT 160, la profesora Josefa Castillo, que también es profesora del ramo del EVA 160, y tenemos dos integrantes más, que es Alejandra Mondaca, que ella es especialista en didáctica de la matemática, y Ailín Gutiérrez, que es una estudiante de la carrera, que comenzó el proyecto de investigación como estudiante y finalizó ya cuando era ya profesora titulada. Así que ese es el equipo de investigación. Y ahí lo que nosotros nos fijamos fueron tres objetivos en este diseño, que aquí me voy a apoyar de los apuntes. Fueron tres objetivos que estaban: diseñar una propuesta para la formación inicial basada en la práctica del estudio de clase. Ese fue el marco teórico que ocupamos para poder evidenciar esta interacción que iba a producirse y colaboración entre los estudiantes de primero y último año. Y además nos preocupamos de implementar esta propuesta. O sea, primero se diseña la propuesta, después lo que hacemos es implementarla y después vamos a lo que hacer es revisar los datos e investigar sobre el potencial formativo de esta propuesta de implementación. Entonces, esos fueron los tres objetivos que nos propusimos específicos. Primero, el diseñar la propuesta de articulación, después implementar esta propuesta de articulación y por último, investigar el potencial que tuvo esta propuesta implementada. Profesores, profesora, bueno, en realidad, y para, bueno, ya lo mencioné un poquito entre las acciones macro a partir de los objetivos, pero si pudiesen profundizar un poco en cuáles fueron las acciones ya un poquito más específicas para poder llevar a cabo la investigación y cómo recopilar también los datos que necesitaban. Bien, bueno, para hacer referencia a las acciones es importante situar este trabajo, particularmente en relación a la propuesta formativa que teníamos, que se basaba en el estudio de clases. El estudio de clases es implementado en la carrera en cursos de nivel superior. Sin embargo, generalmente se practica en términos presenciales. Por lo tanto, en esta instancia ya se da una innovación en términos de implementar el estudio de clase de manera virtual. Sin embargo, hay otra diferencia. El estudio de clase como actividad profesionalizante implica un proceso de diseño, de implementación y de mejora de clases.
Sin embargo, nos dábamos cuenta que para los estudiantes de primer año, que aún no han experimentado los procesos de aprendizaje acerca de la planificación de una lección, era necesario tener la oportunidad de contrastar su aprendizaje o sus conocimientos teóricos con la práctica. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros buscábamos con este proyecto era ver de qué manera podíamos generar esa oportunidad para los estudiantes de primer año, y la vía que seleccionamos tenía que ver con trabajar la práctica del estudio de clases, es decir, emprender un proceso de planificación conjuntamente con estudiantes de curso superior, que en este caso son los estudiantes de práctica final. Este proceso, ¿qué cosa incluía? Este proceso de estudio de clases requería, planificar. Generalmente en curso superior los estudiantes han tenido un curso de planificación, ellos construyen una matriz, un plan de clases, pero los estudiantes de primer año no conocen esa planificación, tampoco han tenido cursos formativos acerca de eso. Por lo tanto, desde hace algunos años, en el curso EVA 160, se ha implementado la práctica de la planificación de una pizarra profesional. Esta pizarra profesional cumple un rol similar al de una planificación. Sin embargo, tiene un componente más práctico al simular el trabajo profesional que el docente lleva a cabo cuando plasma su clase, plasma las estrategias de resolución de los estudiantes en una pizarra real. Mediante este proceso logramos hacer estudio de clases. Por lo tanto, una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue diseñar una pizarra profesional hipotética, y esto a modo de planificación. Este diseño profesional se llevó a cabo y fue liderado en realidad por los estudiantes de primer año en conjunto con los estudiantes de último año que no han tenido la oportunidad de planificar una clase en base a una pizarra profesional. Por lo tanto, ahí se dan algunas instancias interesantes de interacción. Por otro lado, se dio la oportunidad de poner a prueba esta pizarra hipotética y fueron los estudiantes de último año los encargados de realizar la implementación, para posteriormente, en conjunto, realizar un análisis de la implementación y también un rediseño de estas pizarras profesionales. Por lo tanto, algunas de las acciones relevantes tienen que ver justamente con esto: diseñar pizarras profesionales, implementarlas en un curso real, analizarlas y generar un proceso de rediseño. Esas son acciones importantes. Ahora, en términos de la recogida de datos, lo que hicimos fue lo siguiente: aplicamos un pre y post test. Ese pre y post test estaba enfocado en conocimientos matemáticos, conocimiento del contenido y conocimiento pedagógico del contenido. Este test fue aplicado a todos los estudiantes de primer año, hasta el momento los análisis nos han mostrado avances en algunos conocimientos matemáticos particulares. Y también lo otro que hicimos fue aplicar entrevistas semiestructuradas a estudiantes tanto de primer como de último año, y esto lo hicimos en modalidad pre y post. Por lo tanto, también contamos con 2 entrevistas, antes de la implementación y posterior a la implementación. La otra fuente de datos que tenemos son las fotografías de las pizarras profesionales diseñadas, que es donde en este momento se está centrando el análisis que estamos realizando. De hecho, estamos analizando, estamos contrastando la pizarra inicial con la pizarra final que diseñó cada uno de los 3 grupos que participaron en este proceso. Solo para complementar Sí. lo que Sergio señaló, en cuanto a las entrevistas. Las entrevistas se aplicaron una vez que se implementó la primera clase. Y entonces ahí hubo todo un trabajo, y eso fueron entrevistas individuales. Y una vez implementada la segunda clase, se realizó la segunda entrevista. Y entonces ahí pudimos apreciar, y estamos también, como te explicaba, analizando los datos todavía, cómo este estudiante que está en primer año aprende de este estudiante que está finalizando la carrera, y cómo también, como señalaba Sergio, este alumno que no tuvo en su curso de primer año el aprendizaje del uso profesional de la pizarra, aprende de estos compañeros de primero. Entonces, ese trabajo colaborativo se releva mucho en las entrevistas, en cómo diseñar en conjunto. Súper, profesores, si tuvieran que ustedes, por ejemplo, hacer una evaluación de las acciones que acaban de mencionar, ¿cuáles serían, por ejemplo, los aspectos positivos que podrían rescatar de la implementación de este proyecto? ¿Cuáles serían también algunas proyecciones que se podrían ver para allá de cara al próximo año, al 2022? Y también algunos
puntos que podrían mejorar, que quizás los hubiesen hecho de otra forma? Bueno, en primer lugar quisiera resaltar primero la importancia de implementar diseños colaborativos. Generalmente se realizan a lo largo de la carrera, pero no se da muchas veces la oportunidad de que estudiantes de distintas generaciones puedan intercambiar conocimientos acerca de la planificación de una clase. Esto es algo bastante valioso y fue algo bastante positivo en este proyecto, pues generalmente en los primeros años los estudiantes realizan diseños, pero son diseños hipotéticos. No tienen la oportunidad de contrastar sus ideas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en particular con la realidad. Entonces, esta experiencia nos ha permitido recoger datos acerca de eso, acerca de cuál es la valoración que los estudiantes asignan justamente a esta oportunidad que se brinda, pero también nos da luces acerca del efecto que tiene en sus aprendizajes. Por otro lado, otro aspecto que nosotros consideramos positivo tiene que ver con el uso profesional de la pizarra y con el diseño de este recurso profesional. Pues si bien es algo que los estudiantes de primer año, en los últimos 2 años, han ido aprendiendo y experimentando con resultados bastante positivos, no es un conocimiento y una experiencia que los estudiantes de último año tengan. Esta oportunidad permitió que aquellos estudiantes que participaban de este proyecto, estudiantes de curso superior, pudieran aprender no solo acerca de la existencia de la pizarra como un recurso profesional del profesor, a diferencia de una pizarra empleada por otro profesional que puede ser entendida desde un punto de vista más técnico, permitió que ellos, además de conocer la existencia de este recurso profesional, también pudieran aprender a diseñarlo y a plasmarlo en la sala de clases. Eso es un aporte bastante positivo. Y por otro lado, en términos de los estudiantes, rescatamos con bastante satisfacción en el discurso de los estudiantes manifestado en las entrevistas la apreciación positiva por haber tenido la oportunidad de contrastar sus ideas justamente con lo que realmente ocurre en las prácticas. Ellos comentaban que la experiencia de sus compañeros de curso superior era bastante enriquecedora en el sentido de que al plantear ideas, por ejemplo, al indicar que este problema es más apropiado, ellos recibían inmediatamente retroalimentación de parte de sus compañeros de curso superior sobre la base del conocimiento que ellos tenían acerca de los estudiantes de la escuela. Por lo tanto, le indicaban que por tal motivo esa tarea no era adecuada o era mejor incorporarla de esta otra manera, y esas retroalimentaciones eran valoradas por los estudiantes de primer año. Y por lo tanto, diríamos que un efecto positivo, tanto en los estudiantes de curso superior como en los estudiantes de primer año, tiene que ver con este intercambio de conocimientos eh, teóricos y conocimientos prácticos, que son fundamentales para el rol profesional docente. Ahora, en relación con algunas debilidades que nosotros estuvimos detectando también, que se evidenciaron, fueron evidenciadas por los estudiantes, bueno, estas tienen que ver con las dificultades para coordinar. O sea, para los estudiantes de primer año y de último año es bastante compleja la coordinación, sobre todo en un proceso donde se les propone practicar estudio de clases de manera independiente, ¿verdad? No dentro de un curso propiamente tal, ¿verdad? Eso resultaba bastante complejo por la carga académica que ellos tenían, por las dificultades que la propia pandemia en este momento establece, sobre todo en las escuelas donde hay que implementar clases de manera virtual, en muchos casos, o en otros casos se cambia y se vuelve a la presencialidad. Todas esas situaciones complejizaban eh, este, e- este, este proyecto. Y por otro lado, también un componente que quisimos resaltar tiene que ver con la autonomía. Los estudiantes de primer año, al ser jóvenes profesionalmente aún, en términos formativos, aún no han desarrollado, por lo menos los casos con los que trabajamos, la autonomía necesaria para trabajar de manera independiente junto con estudiantes de curso superior en procesos de estudio de clase. Por lo tanto, de ahí rescatamos algunos aprendizajes para una próxima implementación de este proyecto en relación a estructurarlo más, quizás situarlo en el contexto de un curso, por ejemplo, optativo, de manera que el curso en sí mismo desarrolle por completo esta propuesta de innovación y que acompañe a los estudiantes durante todo el proceso de una manera eh, más exhaustiva. Creo que eso puede aportar en relación a su pregunta. Sí, y lo otro importante respecto a la fortaleza
que el ver las pizarras iniciales y las pizarras finales, o la pizarra 1 y la pizarra 2, como tú quieras señalarlo, es la gestión de una clase. Entonces es importante porque la pizarra permite plasmar el inicio, el desarrollo y el cierre. Y uno ve ahí cómo este equipo que en conjunto diseña una clase, cómo va aprendiendo de la reflexión, de la implementación de la primera clase, y eso se evidencia en el diseño de la segunda pizarra. Entonces, toda esa reflexión conjunta le hacen cambios, tanto de la redacción del objetivo como el cómo se presenta cada tarea matemática, el tipo de estrategias que se relevan, cómo se abordan las representaciones matemáticas. O sea, de verdad hay nuestro N es pequeñito por el momento en que se implementó. Son 2 estudiantes con los cuales trabajamos y fueron 3 grupos, pero uno ahí puede apreciar el cómo se va robusteciendo este conocimiento desde el punto de vista matemático y de gestión de la enseñanza. Sí, de hecho quisiera agregar algo breve. Justamente al realizar un contraste entre ambas pizarras, uno puede observar cómo los estudiantes de primer año no solo mejoran sus aprendizajes en términos matemáticos, sino que justamente hay una ampliación del conocimiento didáctico y del conocimiento pedagógico relacionado justamente con la implementación de clases. Es decir, que en el transcurso de esta experiencia, los estudiantes conceptualizan una clase incorporando una serie de variables que son complejas de incorporar dentro de una lección, como por ejemplo lo que mencionaba Andrea, las estrategias de resolución, considerar por ejemplo la coherencia entre la tarea central de la clase y el objetivo de la clase, que es un punto crítico justamente en la implementación de la enseñanza. Esta coherencia en las segundas pizarras se mantienen durante el transcurso de los distintos momentos. También me parece interesante rescatar una mayor comprensión de parte de los estudiantes que se manifiesta en las pizarras acerca del rol del profesor y también del rol de los estudiantes dentro de la sala de clases. Eso es un conocimiento valioso para los estudiantes de primer año, porque en realidad, por lo menos los productos que se han obtenido en términos de pizarras finales, son productos que uno obtiene con los estudiantes en los cursos ya de nivel superior. En tercer año, cuarto año, uno consigue clases diseñadas con ese nivel de profundidad. Por lo tanto, las pizarras en este momento que se obtuvieron en el proyecto evidencian conocimientos bastante profundos e interesantes de ellos acerca de sus prácticas de enseñanza. Y de lo que no abordamos ahí con lo que comentamos recién con Sergio fue respecto a los cierres, que es súper importante porque una cosa es la coherencia entre la meta y las tareas propuestas y después el cómo yo sintetizo al final de la clase para dar respuesta a esta meta que nos propusimos inicialmente. Entonces se nota en las pizarras 2 que tienen súper claro esos momentos y lo importante de poder sintetizar y hacer un cierre respondiendo al objetivo de la clase, a la meta de la clase. Súper, profesores. Bueno, lo último ya para ir cerrando este apartado, estamos en el tiempo, pero si lo pudiesen hacer una brevísima reflexión, máximo un minuto más o menos por cada uno, de si le pueden contar acá a la comunidad universitaria por qué creen ustedes que es importante promover esta cultura tanto de la innovación y o de la investigación en la docencia universitaria. ¿Por qué ustedes invitarían a sus colegas? Sí, nosotros entendemos la docencia universitaria cuando nosotros diseñamos, implementamos en una asignatura estrategias novedosas, diferentes y eficaces. Y entonces, como nosotros nos estábamos focalizando en la mejora continua de la calidad del proceso formativo, lo que nosotros estamos viendo ahí es que cuando estamos fortaleciendo esta cultura de innovación, lo que estamos haciendo es facilitar el aprendizaje y la construcción de conocimiento en contextos reales. Entonces, los alumnos de primer año tienen poca posibilidad de tener un contexto real de implementación. Y esta innovación lo que los llevó fue a implementar directamente en el aula. No fueron ellos los que implementaron la clase, fueron sus compañeros de práctica, pero ellos revisaron el video, analizaron y llegaron a conclusiones e hicieron una mejora de su primera implementación. Entonces, esa innovación que tiene este proyecto hace que sea una potencial enseñanza para los que participan. Y sería bueno tener, como decía Sergio, que no sea extracurricular por los tiempos de los estudiantes, sino que colocarlo al interior de una asignatura para que pueda ser mejor guiado por los docentes. Súper. Sergio, ¿quieres agregar algo? Creo que Andrea sistematizó bastante bien la respuesta.
Y tú nos preguntaste por qué era relevante promover la cultura de la investigación. Cuando uno investiga, responde directamente a las problemáticas de la formación inicial y continua de cada una de las especialidades. Entonces, cuando uno trabaja en la investigación, nos permite para nutrir la formación inicial y continua. O sea, es súper importante que el docente investigue porque da luces de lo que está pasando en el sistema también y de qué manera podemos fortalecer esta formación que para nosotros como universidad es tan importante. O sea, si nos hemos propuesto formar a los mejores profesores básicos del país, no nos podemos quedar solo desde la cátedra, sino que tenemos que investigar para ir retroalimentando y es direccional. Esta investigación nos permite poder analizar las prácticas docentes y ver de qué manera eso lo llevamos a fortalecer nuestras cátedras, nuestras asignaturas. Bueno, profesor Andrea, profesor Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos en este espacio la investigación, bueno, innovación e investigación que hicieron en conjunto durante este 2021. Y invitamos también a todos quienes nos están observando que puedan ingresar a la página Innovación Docente para que puedan profundizar también en los otros proyectos de innovación, de mejoramiento o de investigación que se desarrollaron durante el 2021 y también para que puedan profundizar y atreverse a postular ahora en los proyectos del 2022. También ustedes los invitamos, bueno, les agradecemos también por estar acá, los felicitamos por este tremendo proyecto que han desarrollado y también a que sigan postulando a nuevas iniciativas, a que vayan profundizando, a que vayan mejorando las acciones desarrolladas y puedan así ir potenciando el aprendizaje de sus estudiantes. Así que muchas gracias y nos vemos en una nueva ocasión de los proyectos. Agradecerle a ustedes, Rafael, por todo el apoyo permanente que nos han brindado en el desarrollo de este proyecto de investigación, así que gracias especialmente a ti, que fue el que trabajó directamente con nosotros. Gracias. Así que nos vemos en una nueva ocasión y que estén bien. De todas maneras. Un abrazo.